primero agradecerles a todos y a todas que se hayan dado cita a esta rueda de prensa del FUT y de sus organizaciones que hemos venido trabajando sobre la participación en el paro que pasamos 11 días dentro de todo este proceso. Queremos hacer conocer de lo que pasó y de lo que realmente se dio y dimos en la rueda de prensa anterior. Nunca el FUT le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro, tampoco una huelga, jamás. Los medios, algunos medios y el gobierno lo distorsionó, y principalmente el gobierno a través de sus ministros, en una cadena del Domingo Nacional, le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro. Falso, ecuatorianos. Nunca estuvo en la mente del FUT eso, jamás. Y eso fue con una doble intención, para decir que el pueblo ecuatoriano no quiere paros, que el pueblo ecuatoriano quiere trabajar. Era una marcha pacífica dentro de todo este nivel ecuatoriano, para dejar claro al país que el FUT no estuvo por el golpe de Estado, que el FUT no estuvo en la violencia, que el FUT no estuvo tras y utilizado, como se quiso decir, del correísmo. Eso es lo que queríamos hacer y queremos hacer. No es lo que ha estado con todo, como se lo dijo, que estábamos realmente atrás de un golpe de Estado. Y lo que queríamos que el gobierno le explique al Ecuador, la violencia, el saqueo, y queremos y insistimos que el gobierno tiene que decir cómo va a aclarar y va a enfrentar a todo el Ecuador y al mundo sobre los muertos. Está claro para nosotros y eso es lo que está. También queremos decirlo, ayer nos llamó el alcalde de Quito, que sabe los medios de comunicación. El alcalde de Quito también se sacó una información que el alcalde de Quito va a prohibir. El alcalde de Quito ayer nos ratificó, no tengo por qué prohibir. Pero el alcalde de Quito nos llamó para pedirnos que si pudiésemos cambiar de fecha, cambiar a un tiempo parado, y hasta que discutimos durante una hora para ir buscando una alternativa. Le decimos al Ecuador entero, nos ha pedido las Naciones Unidas, está aquí, por escrito, ecuatorianos, está aquí, nos ha pedido que de favor viéramos cómo suspender durante esto. La Iglesia Católica también nos pide la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos ha pedido también que hagamos. Nos han pedido varias organizaciones dentro de todo este proceso y el señor alcalde de Quito. Más autoridades que tenemos que decir, universidades, sectores patrióticos de este país. Y nos han puesto una cuestión concretísima, que lo decimos al país, y una pregunta que nos han hecho. Eso reflexionamos todos los ecuatorianos que estamos en el FUT, porque el FUT no es solo los sindicatos que quieren hacer aparecer. En el FUT están estudiantes, están maestros, están trabajadores, están los barrios, están todo. Y eso lo vieron, ustedes como prensa lo pudieron ver. Nos han hecho la pregunta, ¿cómo vamos a evitar la infiltración? Eso sí nos ha preocupado y nos preocupa como ecuatorianos responsables. Dicen, a ver, ¿cómo usted, presidente del FUT, el FUT, los ecuatorianos honestos de aquí en este país, cómo van a frenar o cómo van a controlar? Viendo la inseguridad que tuvimos de los servicios de inteligencia del Estado en los 11 días, nosotros sí nos preguntamos, ecuatorianos, dentro de toda esta situación. Eso es lo que estamos y hemos reflexionado, consultando hasta este momento con las provincias, dentro de todo este proceso, y por eso aquí ven ustedes incluido, han venido, está la Federación
de azucareros del Ecuador a nivel nacional, están varias organizaciones a nivel nacional que hemos planteado que estén para ir viendo, y hemos reunidonos desde ayer, haciendo todo ese análisis, ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos visto que si hacemos una suspensión, ¿qué sería? Vamos a dejar la lucha ahí, no, ecuatorianos, porque el problema no es solo la parte laboral, el problema es el paquete económico. Para nosotros, ustedes han de recordar que el FUT, el ACONAIE, era el paquete, no era solo el decreto, que ese era un consenso nacional que ganó el pueblo ecuatoriano. Los despidos de los trabajadores, le decimos al gobierno, va a seguir despidiendo. Todas esas cosas es lo que nosotros queremos decirle al Ecuador. Vamos a ser parte y vamos a exigir, uno, discutir todo el paquete que está económico, lo laboral, dentro de todo ese proceso, también el mismo decreto, de hecho, de este proceso que se ha venido haciendo durante todo el proceso. Y también tiene que el gobierno decirle al mundo sobre la represión y sobre los heridos, sobre los muertos, porque aquí sí debe de haber aclaración al Ecuador y al mundo que la represión, tomando en cuenta que aquí no vamos a dejar de descuidarnos sobre la seguridad social, sobre lo que están haciendo rapidísimo, están caminando, lo que quieren ir concesionando, como el banco, ustedes ya ven que comienzan a caminar. Eso, ecuatorianos, vamos a seguir discutiendo dentro de esto. Por eso hemos llegado a un consenso, a un acuerdo, no porque solo queramos seguir en un diálogo ciego, sino en un diálogo franco, sincero, para decirle al gobierno que si no ha aprendido la lección que nos dejó los 11 días, tenemos que aprender, ecuatorianos y ecuatorianas, gobernados y no gobernados, de esa lección. Le decimos al pueblo ecuatoriano que solo suspendimos, no otra cosa, solo suspendemos esa cuestión. Eso era lo que queremos informar también a nuestros compañeros y el compañero José. Bueno, queremos ratificar el saludo de quienes conformamos las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUT. Para los trabajadores, para el pueblo ecuatoriano, es evidente que la lucha implementada por el Frente Unitario ha sido una lucha, es y seguirá siendo una lucha porque el pueblo ecuatoriano tenga mejores condiciones de vida. Y esas mejores condiciones de vida debemos entender que la lucha que se dio en nuestro país, que las políticas implementadas por el presidente Moreno no buscaban ese elemento. Lo que buscaban es generar más pobreza, más inequidad, más explotación laboral con las medidas y el emprendimiento de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. La lucha implementada por el movimiento indígena, los trabajadores, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no es y no será únicamente por el decreto 883. Claramente nosotros le dijimos al pueblo ecuatoriano que era contra el paquetazo neoliberal establecido en reformas económicas, tributarias y también laborales. En ese sentido es de que se cumplieron las diferentes jornadas de lucha los días anteriores, que el único responsable de esto es el gobierno por minimizar y no escuchar a los distintos sectores del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUT, nuestra central sindical UGT, le anunciamos al pueblo ecuatoriano que por pedido de Naciones Unidas, que ha jugado un papel importante en el tema de mediar el diálogo en nuestro país, la OIT, la Iglesia, el alcalde, pero principalmente el pueblo ecuatoriano que ha sido coherente y participe de nuestras acciones,
el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador suspende la acción del 30 de octubre. Y el gobierno debe entender claramente que la suspensión no significa que los trabajadores nos vamos a arrodillar frente al poder. Que si la Asamblea Legislativa pretende afectar derechos del pueblo ecuatoriano a través de la reforma tributaria, nos verán nuevamente en las calles. Que si el gobierno pretende, a pretexto de llamar a un diálogo, seguir con la política de vulnerar derechos individuales y colectivos de los trabajadores, nos verán nuevamente en las calles. Y en esa línea, en ese marco, el pueblo ecuatoriano tiene que estar claro. Y le decimos al presidente Moreno y a su ejecutivo: hoy el FUD suspende la acción. Queremos ver cuál es la participación del gobierno en el tema de dialogar con los verdaderos actores para discutir los diferentes problemas del país. Eso es fundamental. Y nosotros vamos a seguir denunciando, porque no se puede llamar a la paz, no se puede llamar a un diálogo cuando se pretende criminalizar la protesta social. Cuando buscan instrumentos en la misma línea del correísmo para pretender callar a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y los pueblos. Y les decimos claramente, no lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora y no lo van a hacer después. Porque quienes tenemos principios en defender los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, no nos van a doblegar con acusaciones falsas, dañinas, en contra de quienes defendemos los derechos del pueblo ecuatoriano. En ese marco, y ratificando el agradecimiento a la participación del pueblo ecuatoriano en las distintas jornadas de lucha, le ratificamos al país que suspendemos la acción del 30 de octubre y que en los próximos días el FUD, las organizaciones sociales, anunciaremos las acciones si es que el gobierno no cambia de rumbo. Muchas gracias. Primero, darles las gracias a todos los medios de comunicación por participar de esta rueda de prensa convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Un segundo aspecto, decirle al país que ante el clamor ciudadano, que ante el pedido de los garantes del diálogo, como son las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, la Organización Internacional del Trabajo, así como también ante el pedido del señor alcalde de Quito, las diferentes organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores y del Frente Popular, reunidas el día de hoy en la mañana, hemos analizado la situación que estamos atravesando y particularmente el tema del llamado al diálogo por la paz. Diálogo de la paz que no puede de ninguna manera dejar de lado a uno de los principales actores de la lucha, que son los trabajadores y que somos las organizaciones sociales. No puede haber un diálogo por la paz cuando se siguen planteando los despidos masivos de miles de trabajadores, como lo planteara el ministro de Finanzas. No se puede hacer un llamado al diálogo por la paz cuando se inician juicios contra los principales dirigentes del movimiento indígena, como en el caso de nuestro compañero Jaime Vargas, Leonidas Issa, Yacu Pérez, el presidente de la Confeñae, y en el caso particular del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, nuestro compañero Mesías Tatamuez. Sin embargo, de este hecho, que no corresponde al pedido del gobierno nacional de ir a resolver los problemas, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular le ha señalado a la Conferencia Episcopal, a las Naciones Unidas, al alcalde de Quito y al pueblo ecuatoriano, nuestra decisión de contribuir al diálogo para resolver los problemas. Diálogo que no se puede cerrar solamente en el tema laboral, que si bien es cierto, es uno de los principales aspectos que aquejan a la sociedad ecuatoriana,
pero que sin embargo también se tiene que abrir un debate y una discusión sobre los problemas económicos que hoy vive el país. Problemas económicos que buscan agravarse con la reforma tributaria enviada a la Asamblea Legislativa. Solicitamos a la Asamblea Legislativa que se devuelva el proyecto mientras este no sea discutido con los actores sociales, como somos los trabajadores, como somos los diferentes sectores que estamos luchando por mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. Creemos que la Asamblea Nacional, que durante más de 2 años ha estado de vacaciones, viendo quién es más corrupto que otro, o viendo quién llevaba más diezmos que otro, hoy juegue un papel también importante en el hecho de que dé la posibilidad de que las medidas económicas sean discutidos por los distintos sectores sociales. Es decir, que el gobierno nacional incluya en el diálogo social que nos ha llamado a los trabajadores y a los diferentes sectores el problema de las reformas que fueron enviadas a la Asamblea Legislativa. Ese sería un escenario importante de la Asamblea. En el marco de la discusión de los derechos de los trabajadores, la posición del Frente Unitario, al igual que del Frente Popular, de frenar o suspender las movilizaciones es para ir a ese diálogo con la misma firmeza que hemos tenido de la defensa de los intereses de los trabajadores en las calles. Lo haremos también en medio del debate, la discusión y el análisis de cada una de las propuestas. Los trabajadores tenemos propuestas que buscan resolver el tema del desempleo, pero en lo fundamental, que buscan garantizar un pleno empleo para los y las ecuatorianas. En ese marco es que asistimos al diálogo social. En ese marco es que le decimos al presidente Lenín Moreno, suspendemos la acción, pero también iremos con la firmeza que nos caracteriza a los dirigentes a defender los derechos de la clase obrera. Queremos también señalar que así como se han presentado las demandas en contra de nuestros compañeros, las demandas penales, estamos también preparando el informe para la Alta Comisión de los Derechos Humanos para explicarles a los comisionados cómo se vulneraron los derechos del movimiento indígena, de los trabajadores y de los sectores sociales. Estamos ya pidiendo ser recibidos en esa Comisión de los Derechos Humanos para explicar cómo fuimos agredidos y cómo hemos sido afectados en los derechos humanos por haber cumplido con lo que establece la Constitución, que era el derecho a la resistencia. Por lo tanto, señalar un elemento. Nos mantenemos en asambleas en cada una de las organizaciones. Levantar o suspender el paro no significa bajar los brazos, significa que los trabajadores necesitamos continuar movilizados en cada una de nuestras organizaciones, debatiendo las propuestas que deben ser sustentadas por los dirigentes en el diálogo social con el gobierno nacional.